Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola amigos de Factores de Poder. En estos programas siempre hemos explicado que el Estado Nacional venezolano ha desaparecido en su conformación institucional para dar paso a una nueva estructura que es el Estado chavista. El Estado chavista cuenta con estructuras propias como un Tribunal Supremo de Justicia, como un Consejo Nacional Electoral, con poderes militares como las Fuerzas Armadas, tienen una Asamblea Nacional y disponen de un tinglado que les permite definir lo que es legal y lo que no es legal. Esto, por supuesto, se hace para mantener una estructura de poder que se impone por la vía de la fuerza sobre el resto de la población civil venezolana desarmada, que lamentablemente no tiene los mecanismos institucionales, aun siendo mayoría, para expresarse en contra de ese régimen político. Pero una de las características de este régimen político chavista ha sido el convertirse en sí mismo en una organización criminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Venezuela enfrentamos la dramática, curiosa, inusual situación donde el Estado que representa la autoridad y la nación venezolana es una formación, es una estructura que está dedicada al servicio del crimen, al servicio de la delincuencia, y que esto pues tiene un soporte legal. Cuando esto se explica fuera de Venezuela, las personas realmente muestran su perplejidad, su incredulidad, porque nos preguntan, bueno, ¿cómo es posible que sea el propio Estado el que es cómplice o el que ampara la actividad criminal? Y nosotros respondemos, no es el Estado chavista el que es cómplice. El Estado chavista personifica en sí mismo la actividad criminal, desplegando una serie de funciones en diferentes áreas de la economía, de la política. Todas están relacionadas de una u otra manera a grupos, a pandillas, a tribus judiciales, a grupos dentro de las propias Fuerzas Armadas, grupos dentro del gobierno, y de alguna manera esto configura un sofisticado, sí, vamos a llamarlo, no sistema, un ecosistema, porque se retroalimentan unos factores con otros en el mismo propósito de sacar provecho de actividades que son ilícitas, obviamente, son ilegales, porque inclusive a la luz de la legalidad de las leyes que tienen los chavistas, pues esto son considerados actividades criminales. Pero es que además estas actividades, por supuesto, pues son el monopolio exclusivo de quienes están conectados con el régimen político. Una de estas maneras de ejercer la actividad criminal, de ejercer el crimen al servicio de la política con propósitos políticos, lo comenzó a ensayar Hugo Chávez bien temprano, por allá en el año 2000, en el año 2004, cuando producto pues, de esas fabricaciones que hizo José Vicente Rangel y su hijo José Vicente Rangel Ábalos, inventaron junto con Iris Varela, la entonces zar de las penitenciarías y de la actividad penitenciaria por parte del gobierno. Ellos inventaron aquel concepto de las zonas de paz. El concepto de las zonas de paz partía de la idea de que en realidad no hay delincuentes, no hay criminales, sino que estas personas son enfermos sociales. Esto pues también tiene una conexión ideológica con una serie de doctrinas socialistas de izquierda, que de alguna manera justifican el crimen, presentándolo pues como una anomalía, como una enfermedad que puede ser curada. En el caso de Venezuela, esto se presenta como una situación con la cual el Estado chavista podía convivir. Esto deriva o degenera en una situación en virtud de la cual el régimen político, la autoridad, el Estado, le reconoce territorios, le reconoce espacios a estas organizaciones criminales, que con el tiempo, producto de ese reconocimiento oficial,
pero además alimentadas por un mercado, un tráfico en el mercado negro de armas que son sustraídas de las Fuerzas Armadas, de las instalaciones de las Fuerzas Armadas venezolanas y vendidas en el mercado negro a estas organizaciones. Estas organizaciones comienzan a adquirir una connotación mucho más relevante, que se consideran como las famosas megabandas. Una de estas megabandas es la llamada el Tren de Aragua, que en los últimos días cobra nuevamente relevancia porque el Tren de Aragua tenía una de sus bases de operaciones, porque tiene más en Venezuela, en el centro penitenciario de Tocorón. Recientemente el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, anunció como una victoria, y sus lugartenientes militares anunciaron como una victoria la supuesta intervención del centro penitenciario de la cárcel de Tocorón. Pero acá, una vez más, nos encontramos frente a uno de esos fraudes, de esas estafas habituales que hace el chavismo, donde anuncia como una victoria algo que sencillamente no lo es. Esta es una operación que la información que hemos podido recabar, producto de investigación y de análisis de periodistas y de personas, digamos, especializadas en el área, es que se trató de una operación que en primer lugar fue negociada con los pranes que controlaban ese centro penitenciario, específicamente con la banda o la megabanda del Niño Guerrero, que es justamente la del Tren de Aragua. No solamente no fue posible capturarlos, porque ellos lograron evadirse utilizando una sofisticada red de túneles que conducían, por supuesto, de dentro de la cárcel hacia el exterior, y que lamentablemente pues el gobierno no puede presentar esto como una victoria, porque lo que se demuestra una vez más es la asociación, la complicidad, la combinación y en cierta medida la manera como se confunde Estado y crimen en la política venezolana. Es evidente no solo que esta fue una situación negociada, porque de los supuestamente 2.000 o 3.000 personas que conforman la población penal de ese centro penitenciario, pues no fue capturado ninguno de los miembros del Tren de Aragua, pero también se pudo determinar que la gran mayoría de esta población penal estaba desarmada. Quiere decir que el Tren de Aragua pues era la organización, o es la organización pues que venía controlando no solamente los accesos, sino toda la logística. Ahora, lo que se nos presenta, lo que pudimos ver a través de los videos y las imágenes y las fotografías, es no un centro penitenciario. Algo típico en el chavismo, donde se han convertido las cárceles venezolanas, se han convertido en resort, en centros de recreación, en clubes sociales, en hoteles. Lo que pudimos ver acá es lo que algunos periodistas habían constatado en trabajos de investigación, pero que ahora tuvimos la oportunidad de examinarlo, producto de las imágenes de video, y es unas instalaciones que tenían piscina, discoteca, cajeros automáticos, que tenían un zoológico, pero que además tenían una cantidad increíble de comodidades para los miembros de esta organización criminal. Además había depósitos para almacenar las cajas CLAP, lo que quiere decir que no solamente a los niveles más altos del Estado chavista hay conexión, hay comunicación, hay coordinación con las megabandas, en este caso con el Tren de Aragua, sino que también en los niveles más bajos de la pirámide se establecen relaciones para aspectos logísticos, para la distribución, por ejemplo, de las cajas CLAP. Pero además había casas, habían, hoteles o una situación pues para alojar muy cómodamente a familiares y a personas pues que estaban relacionadas con los miembros del Tren de Aragua. Esto configura una situación que una vez más permite confirmar las conexiones que tiene el Estado chavista con el mundo criminal. No se podía explicar de otra manera cómo una vez que despliegan esta operación, ninguno de los cabecillas fue detenido, y este general Ichazo, de una manera, vamos a decir, sin ningún tipo de vergüenza, porque de verdad hay que carecer de la vergüenza más elemental para que este señor militar diga que, bueno, que el famoso Niño Guerrero no pudo ser
capturado porque él, aun cuando tiene sentencias de más de 15, 17 y 20 años, él estaba en libertad. Ahora, ¿quién lo pone en libertad? ¿Cómo se explica que una persona con la autoridad del general Ichazo diga que el niño Guerrero no está en la cárcel, debería estar en la cárcel? Entonces simplemente lo que el general Ichazo estaba confirmando es justamente una de esas concesiones que el gobierno, el Estado chavista, le hace habitualmente a estas organizaciones criminales. Se ha especulado, algunos periodistas, algunos analistas dicen que posiblemente el niño Guerrero haya salido del país. Nosotros pensamos que para una banda, para una organización criminal como el Tren de Aragua, para sus jefes, para el niño Guerrero, para sus lugartenientes, nunca habrá un sitio más seguro en la tierra que el territorio venezolano, porque allí es donde ellos pueden tener la protección que no van a tener en otros países como Colombia, como Perú, como Chile, donde obviamente el Tren de Aragua ha desplegado sus actividades, pero nunca habrá un sitio más seguro para estos personajes que Venezuela, donde gozan pues de un clima de tolerancia, gozan de un clima de negociación, de entendimiento, no solamente desde el punto de vista político, sino estos son acuerdos que han tenido que hacer las fuerzas militares y policiales, porque este es otro fenómeno con el cual nos hemos encontrado, y es que estas megabandas comienzan a tener una capacidad de fuego superior a las fuerzas militares y policiales venezolanas, que están sometidas pues a esta situación de desmantelamiento, a sustracción ilegal de equipos militares para ser vendidos en el mercado negro, y que en definitiva lo que nos presenta es una situación en la cual muy posiblemente este Tren de Aragua que comienza a articular un modelo, digamos, operativo y logístico que le permite operar desde las cárceles venezolanas. Una de las cosas que dicen periodistas y analistas especializados en la materia es que quizás la innovación, vamos a llamarlo el emprendimiento del Tren de Aragua, ha sido convertir las cárceles venezolanas en verdaderos centros de operaciones criminales. Desde allí, con apoyo logístico, con telecomunicaciones, con cajeros automáticos, con bancos, con recursos, por cierto, con armas largas, con lanzacohetes, que uno se pregunta, bueno, ¿por dónde, por qué vía, por qué acceso, por qué puerta entraron esos equipos militares a las instalaciones, en el caso de Tocorón, y en otras cárceles venezolanas donde también sabemos pues que estas bandas están operando? No hay manera de explicar el inmenso poder que han acumulado las megabandas en Venezuela que no sea explicándolo por la vía de no solamente la complicidad, sino la conexión efectiva y real que existe del Estado chavista con estas organizaciones criminales. Esto nos corrobora, pues, una vez más, que la naturaleza del régimen chavista está asociada de manera directa, indubitable, con la actividad criminal. Que hay una asociación, hay una conexión directa, prácticamente se confunde lo que es la actividad política con la actividad criminal. No se trata de que el Tren de Aragua y estas megabandas estén, digamos, adoptando posturas de carácter ideológico. Es que el chavismo ha convertido el crimen y toda esta cantidad sofisticada de actividades criminales en una plataforma política con un sustrato ideológico que no es otro que mantener y que es someter a la población venezolana, a la población civil desarmada venezolana, por la vía de la violencia institucional, por la vía de la violencia militar, policial, pero además utilizando organizaciones como el Tren de Aragua, permitiéndoles actuar libremente en el territorio como uno de los colectivos que permite y que apoya en forma logística al régimen chavista.